días, Ecomundo, ojalá 4RD. El éxito de Emmanuel Macron, descompone el viejo sistema de partidos francés. Es un hecho importante y nos hemos remontado al tema de la Quinta República. No obstante, hemos destacado que pese a ese éxito, sin embargo, cuando vemos los votos nulos, la abstención electoral y los votos del Frente Nacional, pues nosotros vemos que realmente hay una importante fractura electoral. Si nosotros vemos, vamos a poner en pantalla el frisado. Nosotros vemos ahí el caso de, ahí tenemos a François Hollande y a Emmanuel Macron en el día de ayer. Y es interesante sobre todo porque cuando nosotros vemos esta ruptura de los partidos, cómo se rompe el ciclo de los partidos tradicionales después de la Quinta República, nacida en la Constitución de 1958, desde que se declaró la primera tras la Revolución Francesa, cuando se dio muerte a la monarquía absolutista. Ante las elecciones son muchos los que hablan de una sexta república, como decíamos en Ecomundo. Es el régimen en vigor en Francia desde el 5 de octubre de 1958. Francia es una república democrática con un sistema semipresidencialista. En 1958, Charles de Gaulle y su equipo presentaron un proyecto de constitución que fue aprobado por referéndum el 28 de septiembre de 1958. Así nació la Constitución del 4 de octubre de 1958, más conocida como la Constitución de la Quinta República. La Quinta República otorga un mayor poder, como hemos comentado en Ecomundo, que la Cuarta República al presidente de la República, confiriéndole también el poder ejecutivo por deseo expreso del general de Gaulle, por lo que fue cuestionado. Además tuvo como novedad el modo de elección del presidente de la República, antes elegido por sesión conjunta de la Asamblea Nacional y el Senado. En 1962 se introdujo el principio de elección por sufragio universal, directo a través del referéndum, y se puso en práctica por primera vez en 1965. Apareció el concepto de mayoritario, de las mayorías, cosa que cambia profundamente el funcionamiento de las instituciones. Se verá aparecer los conceptos de presidencialización del poder y cohabitación. Otra modificación, esta más reciente, fue la duración del mandato del presidente, que en la actualidad es de 5 años, como vamos a ver, mientras que con anterioridad al año 2000 era de 7 años. El Parlamento es bicameral, está formado por la Asamblea Nacional, constituida por 577 diputados, y por el Senado, compuesto actualmente por 331 senadores, elegidos por 6 años por sufragio directo. La mitad son renovados cada 3 años, a partir del año 2000. En mayo de 1968 se produjo una insurrección sin precedentes que paralizó el país con una huelga general, y el régimen se paralizó durante varias semanas. Se convirtió en un movimiento revolucionario internacional que afectó a todos los países occidentales. La actualidad francesa ha estado marcada también por numerosos movimientos sociales, en la que la pluralidad de los gremios, que son fuertes en el caso francés, se han movilizado desde 1981. Los siderúrgicos entre el 82 y el 84, los fabricantes de automóviles en 1983, los estudiantes en diferentes momentos importantes, desde 1983 al 2005, y recientemente funcionarios, los parados, los inmigrantes ilegales desde 1996, los profesores desde 1995-2003. Desde 1984 el Frente Nacional tiene relevancia en el panorama francés, especialmente visible
en las elecciones presidenciales del 2002, cuando Le Pen, el padre, llegó a la segunda vuelta. ¿Cuáles han sido los gobernantes después de la Quinta República? René Conti fue el último presidente de la Cuarta República, en el cargo hasta el 8 de enero de 1959. Charles de Gaulle fue el primer presidente de la Quinta República y gobernó 10 años, desde el 8 de enero de 1959 al 28 de abril de 1969. Fue el primer presidente elegido por sufragio directo. Es una figura histórica en la construcción de la Unión Europea y precursor de la reconciliación franco-alemana. En segundo lugar, Alain Poher, presidente del Senado y presidente de la República interinamente, del 28 de abril al 20 de junio de 1969, por un mes y 20 días. Valéry Giscard d'Estaing gobernó 7 años, del 27 de mayo de 1974 al 24 de mayo de 1981. Primer presidente en no ser elegido, fue por las asambleas, ¿no? En cuarto lugar, François Mitterrand, que gobernó 14 años a Francia, desde el 21 de mayo de 1981 al 17 de mayo de 1995. Fue el primer presidente elegido por segunda vez por sufragio universal en 1988. Posteriormente, Jacques Chirac, ahí vemos en pantalla los presidentes, después de la Segunda República, Charles de Gaulle, está ahí, del 17 de mayo de 1995 al 22 de abril del 2007. Fue el primer presidente elegido por 5 años en 2002. Jacques Chirac duró 12 años. Posteriormente, Nicolas Sarkozy, desde el 16 de mayo del 2007 al 15 de mayo del 2012, y François Hollande, el actual presidente saliente, del 15 de mayo del 2012 a mayo del 2017. Es decir, que estamos hablando de que Charles de Gaulle 10 años, estamos hablando de François Mitterrand 14 años y Jacques Chirac 12 años han sido los presidentes históricos de mayor duración y de mayor vigencia de la Quinta República. Y, por supuesto, Alain Poher, que apenas duró 1 año y medio. Y tenemos los presidentes de 7 años, tenemos a Valéry Giscard d'Estaing, y ya los que vienen con los 5 años, que son Nicolas Sarkozy y François Hollande. Ahora, ¿por qué Emmanuel Macron es importante para el mundo? Es un tema en cuestionamiento a nivel global. Mientras se celebra la victoria, algunos analistas estiman que no estaría de más que Macron reflexionara sobre el mensaje de John Maynard Keynes, ese famoso economista británico, en una carta escrita a Franklin Delano Roosevelt en 1933. El economista británico se dirigió al presidente de Estados Unidos para decirle que usted se ha convertido en el guardián, aquellos que en cada país procuran reparar los males de nuestra condición por medio de experimentos racionales. Si fracasa, el progreso racional se verá gravemente perjudicado en todo el mundo. Y esta cita es célebre y los analistas la atribuyen en este caso de la manera siguiente. Aunque Francia no tiene un papel global comparable al que tiene Estados Unidos, el éxito o el fracaso del nuevo presidente Emmanuel Macron importará mucho más allá de Francia e incluso de Europa. Si Macron tiene éxito, el extremismo político representado por su derrotada oponente Jean-Marie Le Pen, o Marine Le Pen, la hija, ¿no?, experimentará un retroceso a nivel mundial. Pero si fracasa Emmanuel Macron, el populismo, el nacionalismo y el proteccionismo resurgirán. Aunque Macron está disfrutando de su aplastante victoria, también sabe que el 35% de los votantes franceses votaron a favor del Frente Nacional, y esto es algo que no puede ser dejado de lado
de parte de los analistas y que menos de la mitad de las personas habilitadas para votar lo hicieron por él. Si tomamos en cuenta los votos nulos, los votos que se abstuvieron, que fueron 12 millones de franceses, de manera que son elementos que lo deben llevar a reflexión. Y por supuesto, el voto de la extrema derecha y la extrema izquierda de Jean-Marie Mélenchon en la primera ronda de las elecciones presidenciales francesas se acercó al 50% y esto tiene que ser muy destacado. Eso significa que con la mitad de los votantes franceses está en contra del sistema. Las posibilidades de fracaso son bastante altas en la complejidad de la economía mundial actual. Macron tiene ante sí la difícil tarea de revitalizar la economía francesa y el proyecto europeo. Ambos se enfrentan a profundos retos estructurales que pueden acabar incluso con el político más dinámico. Continuaremos analizando estos aspectos importantes de las relaciones de Macron dentro de la coyuntura actual con los alemanes en relación al proyecto europeo. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.